¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas? Muchas gracias por estar aquí en vuestra casa, bueno, en mi casa. Bueno, que no es mi casa, que es el estudio, está aquí, yo aquí no vivo. Pero bueno, da igual. A ver, poniendo las cosas en contexto, es que aquí voy a repartir candela. No quiero, que quiero ser buena persona y quiero ir al cielo. Pero tengo que deciros la verdad porque si no, Dios mío de mi vida, os vais a llevar un chasco de vuestra vida y luego vais a decir, mira qué mierda está diciendo el Orgaz, esto es mentira. Pues no, aquí se dicen verdades. Mirad, nunca, ya sabéis que no enseño botellas, ni cajas, ni nada, pero sí que es cierto que aquí tengo la miniatura de lo que es el perfume que se llama Cuir Grenade. Es que ya llevo unos cuantos vídeos grabados y se me van los nombres. Cuir Grenade de l'Artisan Parfumeur. La botella monísima se la voy a regalar a la mamá, que para eso la quiero yo y es mi madre. Entonces, y además que ella colecciona vidrio y miniaturas, de lo que sea, siempre que sea de vidrio. Bueno, el caso está en que qué chasco con esta fragancia que además la miniatura me la regaló mi hermanico, curiosamente, mi hermanico del alma. Bueno, pues poniendo las cosas en contexto, veamos, chiquitines míos, mis pichurris. Fragancia que es masculina, pero tenemos aquí una cosa que hay que dejar bien clara. ¿Qué necesidad tiene los señores de l'Artisan Parfumeur de tener que estar haciendo un clon de Tuscan Leather? Porque es que yo no lo entiendo. Es que es un clon de Tuscan Leather a 200 y pico euros que se van barajando estas gentes del Artisan. Escuchadme, pues bueno, vale. Puedo decir, ir a ver la review del Tuscan Leather y ya está. Pero no ir a ver la review del Tuscan Leather porque esto tiene matices que son bastante distintos. Pero es que al final el compendio que tienes es un clon de Tuscan Leather. Y además hay varias con este tipo de genética. Que la cosa no se queda solamente ahí. Por eso digo que cuidadito y ojo al piojo, como dice Martín Cataloñe. El caso es que tenemos una fragancia con 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente 1 hora, que se va retrayendo poquito a poco y que dura 9, no le voy a dar más. Eso en piel. En ropa te dura hasta el día siguiente, si no la lavas en un cochinete y barrete lo tienes ahí, luego vas a sacarlo después de 20 días y va a seguir oliendo porque en el tejido se queda. Pero en la piel no, por lo menos en la mía. Veamos. Dicho esto, notas de salida, corazón y fondo. Hay 3, pero hay que meter alguna más. Pero hay 3 y son determinantes en el diseño del perfume. Nota de salida en frambuesa, con un corazón en cuero y un fondo de Ambrofix. Ambroxan, molécula artificial, animálica, ballenicas, recreaciones y todo esto. Mirad, para el precio que se gasta la gente de Artisan, que utilicen Ambrofix, pues la verdad, me toca un poco la nariz. Porque, chico, escúchame, 225 euros en uno de tus perfumes o 250, utiliza ámbar gris, colega. No me utilices esto. Lo mismo que tampoco me utilices la molécula artificial de la frambuesa, porque seguro que es artificial y esto, vamos, es que estoy convencidísimo de que es artificial. Lo mismo que, efectivamente, y aquí sí que me gustaría pensar bien, la molécula que has empleado para el cuero es natural. Vale, entre comillas, lo de natural. Entonces, 200 y pico euros para algo que está sustentado en moléculas artificiales, pues te toca un poco la nariz, Pepe Luis. Bueno, vale. Salida. Frambuesa. Pues mirad, chicos, ¿qué queréis que os diga? Pues todo el rollo de frambuesa que tú quieras. Pero es suave. Es una frambuesa que es muy suave, ligeramente cítrica, porque no deja de ser un fruto antioxidante cítrico, y tienes ahí ese tonito bailándote ya directamente con un zambombazo de cuero. Porque es que es así tal cual, un zambombazo de cuero animálico. Pero es que todavía, para más, Inri, Keta, resulta que le sale un trancazo de madera de cedro, pero en plan modo salvaje aparece, con tonos de grafito muy importantes, que dices, ¿what? Pues sí. La madera de cedro no es que esté subida, no, es que está a otro nivel, haciéndole el juego al cuero. No está reflejado por ningún sitio, pero cualquiera que tenga un poquito de olfato sabe que aquí va cedro, pero nivel masivo, ¿eh?
nivel masivo, con lo cual está enmascarándote en un punto determinado a fragancia, como a la segunda hora, si no antes, el cuero. Y está haciéndote un juego entre el cuero y la madera de cedro. Al más puro estilo Montana Graphite, así es. Claro, efectivamente te está haciendo un poco de juego todo lo que es el Ambrofix para darle ese tono animálico y realzar el cuero, pero es que el cuero está muy opacado por culpa, que está buscado, de lo que es la madera de cedro. Porque es salvaje. Cualquiera que conozca este perfume y lo huela con atención, que tampoco hace falta prestarle mucha, va a oler al cuero, porque cuando lo atomizas ya hueles a cuero. Pero con las mismas estás diciendo, ¿qué? Que esto lleva cedro por un tubo en plan salvaje, y es que lo lleva. Entonces, por eso digo que ojo, cuidado, porque encima es una fragancia, es un perfume que es muy tramposo. Mi hermano me lo regaló ya hace algún tiempo, no lo tenía hecho, porque la verdad es que dije, ay, que me da pereza porque es que me da pereza tener que ponerme a poner verde a esta empresa que no tiene ninguna necesidad de tener que estar sacando clonazos de otros perfumes que hace la competencia, como en este caso Estée Lauder. A ver, ¿por qué narices tienes que hacer un perfume que está fabricando Estée Lauder? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que te lo van a comprar. Yo no sé las ventas que tendrán de esto, pero la verdad es que a mí me da que pensar que si me tengo que comprar algo, pues no me voy a gastar 225 euros en este perfume, me gasto en los otros, que son por lo menos los originales. Pero es que tener que gastarte ese pastizal en algo que encima está sustentado en artificiales, con un aporte de maderas para realzar más el cuero que va por ahí plantificado, que, señores míos, señoras mías, ojito, cuidado. A ver, ¿cuándo utilizar este concentrado? Bueno, concentrado, vamos a ver, eau de parfum. Utilizarlo cuando queráis. Es sumamente ponible. Me da igual si es por la mañana, por la tarde, por la noche, si es primavera, otoño, invierno, porque además no es excesivamente invasivo. Es muy llevable. Cuidado, porque también tengo que decirlo, no me gusta nada con traje. A mí me gusta con ropa sport. Con ropa sport, o si es invierno combinado con piezas de cuero, sí, pero con traje me chirría. Es una fragancia que además con traje me chirría, porque no la encuentro elegante de trajetón con corbata o pajarita. La encuentro más elegantona, sí, pero elegantona sport. Me gusta para ir completamente informal, con unos pantalones tejanos, con unos popelines, con lo que os dé la gana, hasta incluso combinado con un pantalón de pinzas, pero con una camiseta, una camisa, lo que sea, y una chamarra o cazadora. Entonces sí, pero algo informal, con traje de arriba a abajo, es chirriante. Sport con corbata, sí. Corbata y americana, sí, pero sport, no traje completo, quiero decir, combinado, sí. No se os ocurra poneros esto con un trajetazo porque queda raro, queda muy bien, algo más de tralla diaria, pero con traje no. Con lo cual, ya sabemos que BBCs, bodas, bautizos y comuniones, si vais a ir combinadicos, perfecto, rollo sport, vale. Pero como vayáis de bodorrio por la tarde-noche, trajetazo que te crío, esto me chirría. No quiero a nadie con esto puesto, con trajetazo, todo completo. Un traje completo de arriba abajo con smoking, chistera, tal, no quiero. No quiero, chaqué, no, caca, fuera. Esto es sport, y esto es para disfrutarlo de otra manera. ¿Vale? Yo por lo menos lo entiendo así, y es lo que hay. Las notas ya más o menos las tenéis estipuladas. Es una fragancia que es madura, a partir de 35 años en adelante. No la considero ni siquiera juvenil, porque es excesivamente recargada en madera. Es que es demasiado, es que es un too much de madera. No sale el cuero como realmente debería salir. Y ojo, cuidado, porque ya he dicho que es un clonazo, ¿eh? Es un clonazo con mayúsculas, pero, sin embargo, en los matices, es donde está la diferencia. Y aquí el matiz lo tenemos muy claro, con esa nota no declarada masiva de cedro. Cedro grafitero, de grafito. Ahí está. Más cositas. Pues mañanas, tardes, noches, cuando os venga la real gana. Tiene cierto aporte que la hacen nocturna, porque la hacen nocturna, pero la podéis utilizar cuando queráis. Primavera, verano, otoño, invierno.
pues más de invierno que de verano, con frío, con fresquito está bien. En verano se puede utilizar, porque se puede utilizar, pero a mí no es una fragancia que en lo personal me guste utilizar con calores. Yo con calores me gusta llevar otro tipo de cosas. Me da igual cuando sea, pero me gusta otro tipo de cosas. Por eso digo que la prefiero más con fresquito. No estoy diciendo que sea con frío, ahí dando diente con diente temblando. No, fresquito, ¿vale? Es así una cosa pues más intermedia. ¿La recomiendo? No, no la recomiendo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os vais a gastar 225 euros o 150 en esto que es un clonazo? Venga, hombre, vaya usted por ahí a pasear de... Que yo esto no lo puedo recomendar. Así que dicho esto, como ha habido gente que seguramente la tiene y me odia por eso, porque estoy diciendo que no vale un pimiento, pues con la misma ya sabéis, un dislike y al pozo con la niña que ya tendrá 30 y pico años, porque hemos sacado las cuentas en un vídeo anterior, y si tiene 27 desde que se hizo el film en el 98 hasta hoy en día, y ya ahí en esa época pues tendría como unos 9 años, 10, pues ahí lo dejo. Pues 38 años. Uy, madre mía, que ya va a ser abuela y todo. Bueno, 30, pues casi con 40. Que sí, que tiene 38 tacos. Los 27 más otros 10 años del personaje, de la chiquilla que esté haciendo el personaje, pues más o menos que tendría esa edad. Pues ya te digo yo, que casi 40 tacos que tiene la muchacha ahí echando peste en el pozo. Madre mía, no quiero ni pensarlo. En fin, como ha habido gente que le ha gustado esto, ya sabéis, un like gratis, la suscripción gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que yo hago algo en el canal, gratis. Y si queréis ya pagar, pues ya sabéis que tenéis los super thanks ahí puestos debajo del vídeo, de todos los vídeos. Y os podéis hacer miembros y patrones del canal. Y por otro lado también está La Alquimia del Perfume, que es mi librico más bonito, más gracioso que todas las cosas, que está en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Amazon, y que se vende también en América, de norte a sur y de este a oeste. Que me voy cantando la caña. Señoras y señores, pichurrines y pichurrinas, auf Wiedersehen.